¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente reunidos aquí virtualmente, ustedes en sus casas y yo filmando este capítulo nuevo de Conciencia y Sentido. Vamos a hacer un último capítulo de esta primera temporada. Vamos a hacer un receso durante el mes de julio y vamos a volver en agosto con nuevos capítulos y a lo mejor en una de esas ya volvemos con el curso prometido. Este curso del cual les estaba hablando es una sistematización de todo lo que he venido conversando. Es una manera de entenderlo bajo un sistema con un mapa conceptual. Este curso no tiene ningún costo, no estoy esperando que la gente se suscriba al curso para pagar una cuota, no se imagine ninguno de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, tal como he venido diciendo en capítulos anteriores, la idea es reunir más personas, la idea es interactuar a lo mejor un poco más, pero como sea, voy a seguir conversando de distintos temas. Hoy día el tema que los invito a reflexionar desde el punto de vista de la conciencia es en relación al miedo. Si bien he hablado algo ya acerca del miedo en algunos capítulos anteriores, ya que todos los temas de alguna manera se entrelazan, se cruzan. En algún momento dije que cuando hablamos del estrés, que detrás de todo estrés había miedo. Y el miedo, como lo vamos a ver hoy día, de acuerdo a la reflexión que vamos a hacer, es una falta de confianza, falta de confiar en la vida. Pero vamos a tratar de abordarlo desde la práctica, puesto que muchas personas, bueno, yo sé que muchas personas viven con miedo, viven asustadas de que les pase algo, de enfermarse, de que se enfermen sus hijos. O sea, en el fondo es el susto de perder el control, perder eso que cuando hablamos en el capítulo de paz o tranquilidad le llamamos tranquilidad. O sea, sabemos que la tranquilidad se perturba. Y como no hemos adquirido paz, no hemos adquirido conciencia que nos permite tener un entendimiento sobre la vida, entonces tenemos miedo a vivir una situación difícil o de escasez, miedo a perder el trabajo, miedo a que quiebre la empresa, miedo a una enfermedad, miedo a un asalto, un robo, miedo a la muerte tuya o la muerte de un ser querido. En fin, son infinitos los miedos que abundan, y lo sé porque yo alguna vez también padecí de miedo, lo que hoy día no ocurre ya hace bastante tiempo, más de 10 años que aprendí a vivir sin miedo. ¿Cómo es que se puede vivir sin miedo? De la misma manera que se vive sin estrés, porque si no hay miedo, tampoco hay estrés. ¿Qué significa eso? ¿Que soy valiente? No, tampoco, porque la valentía es enfrentar el miedo, es sobreponerte al miedo, pero aún le temes a lo que va a suceder, pero tienes la fuerza para ir en contra de eso. Por lo tanto, la valentía tampoco es tan lo contrario al miedo. O sea, lo contrario al miedo es otra cosa. No me considero una persona valiente en ese sentido. Me considero una persona más consciente de que lo que deba suceder en la vida está bien, es adecuado. ¿Por qué tengo que huir de lo que vaya a suceder? ¿Por qué tengo que rezar, por ejemplo, para que no haya un terremoto? ¿Porque le tengo miedo a los terremotos? Diosito no quiera que haya un terremoto. Oremos, hagamos una cadena de oración todos juntos, unámonos para que la tierra, la madre tierra, y hagamos un machitún para que la madre tierra no se mueva. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a mover la tierra? ¿Por qué? Porque el planeta podría saltarse un paso natural y necesario en el asentamiento de la geología. O sea, no podemos tratar de impedir que la vida suceda. No, vamos a juntarnos a hacer una cadena de oración para que alguien no se muera. Salvemos a esta persona. La idea de que tenemos que salvarla. O sea, morir, ¿qué estamos diciendo? Que la muerte es terrible, nadie debe morirse. Y sabemos que todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Otros dicen, no, es que yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a mis seres queridos que van a quedar solos, como si los hijos, por ejemplo, si te mueres tú y quedan tus hijos solos, no van a salir adelante. ¿Cuántos hijos han salido adelante sin madre y sin padre? Y, no, pero es que van a sufrir porque no tenían su madre.
Sufren porque la gente les hace ver que, ay, pobrecito, no tienen mamá, ay, pobrecito, no tienen papá. Pero no porque realmente adolezcan de uno u otro. Esos son efectos de la mala conciencia que tenemos en este aspecto humano cuando la conciencia no se desarrolla. Nos apegamos a las cosas, nos apegamos a la gente y nos apegamos a la idea de lo bueno y lo malo. Ahí está el tema. O sea, lo bueno es que no pase nada, lo malo es que pase algo. Sin embargo, tenemos la historia de la humanidad, tenemos la historia para atrás, que ver de cada situación negativa surgen situaciones positivas, surgen fortalezas en las personas que antes no conocían, surge solidaridad, surge humildad. Y fíjense que esta palabra, la última que acabo de decir, es tremendamente importante. El ser humano por naturaleza, mientras el ser humano no tiene conciencia, está guiado y apegado a su ego, o sea, al mí, al yo, a lo que yo necesito, lo que es mío. ¿Ah? Entonces el ser humano, por naturaleza de conciencia egoica, se vuelve soberbio. En la medida que le va bien, en que no le está pasando nada, se vuelve cada vez más soberbio y se ciega. Por eso se llama ciego. ¿Ya? El ciego es el que está pegado a su ego. Y el que está pegado a su ego no ve que de pronto se empieza a poner idiota porque se encuentra dueño de la verdad, dueño de toda la situación. Él es el que paga, él es el que abastece, entonces los demás tienen que obedecerme. Y esa soberbia que surge en el ser humano y que puede surgir en la persona más humilde que hoy día conozca, si le das un poco de poder, vas a ver cómo esa persona se transforma en un déspota, si es que no tiene conciencia. Ahora, si tiene conciencia, es distinto. Bueno, y ese déspota, ese soberbio, ese campeoncito, ¿cómo es que puede experimentar la humildad? Con un movimiento telúrico interno, algo que lo mueva, algo que lo saque de ahí, algo que lo vuelva humilde. Un desafío en la vida, una enfermedad quizás, la pérdida de un negocio, la pérdida de algo lo mueve. ¿Qué ocurre? En ese momento las personas se vuelcan a Dios, se vuelcan a su mundo interior, se hacen preguntas que antes no se preguntaban, ven cosas que antes no veían, en fin. Entonces cuando le tenemos miedo a que la vida suceda, cuando digo que la vida suceda, es que sucedan todas las cosas que deban suceder en la vida, que catalogamos de malas o buenas, pero son cosas que suceden. En realidad le estamos teniendo miedo al crecimiento, miedo al cambio. Nos gusta estar donde estamos, ojalá que no se mueva mucho el entorno donde estoy. Y eso no es bueno, porque en conciencia se tiene que mover el lugar donde te encuentras. ¿A qué le tenemos miedo principalmente? Aquí vamos a dejar de lado un tipo de miedo que es psicológico, que tiene que ver con las fobias, por ejemplo, la gente que le tiene miedo a las arañas, miedo a los gatos, miedo, no sé, a los temblores, a los ascensores. Esas se llaman fobias y es un tipo de miedo psicológico, tiene un anclaje psicológico y espiritual, muchos de ellos porque vienen de encarnaciones pasadas, que tienen alguna fobia que se ha creado. No vamos a hablar de ese tipo de miedo por ahora, vamos a hablar del miedo común, ese que se anida en el corazón de las personas y que tienen que ver con darle poder a algo negativo que pueda suceder en el futuro. Miedo a que me roben, miedo a que enfermarme, miedo a perder la pega. Y puede ser que toda tu vida la construyas en base al miedo. Y como tienes miedo a perder la pega, te vuelves trabajólico, tienes miedo a la pobreza, te vuelves excesivamente trabajólico, miedo a ser criticado, miedo, no tienes tolerancia a la frustración, te vuelves tremendamente autoexigente y pasas las barreras del equilibrio y rompes el equilibrio y terminas enfermándote. Como sea, ese miedo a la incertidumbre, al futuro, miedo a que pase algo, tiene ese problema de que tú puedes empezar a enrollarte con las cosas, o sea, empezar a darle poder a esas cosas que pueden pasar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Realmente, cuando dices tengo miedo a eso, ¿qué es eso? Cuando hablas de algo que me puede pasar. El miedo, bajo esta denominación y este contexto, el miedo es algo que no existe.
no existe. Le tienen miedo. La mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de personas que padecen de miedo, incluso hasta miedos paralizantes, le tienen miedo a algo que no existe. Tú me podrías decir, ¿cómo? Yo tengo miedo que me asalten. ¿Acaso no existen los ladrones? Sí, pero a ti no te han asaltado. Sí, pero es que me podrían asaltar. Te podrían asaltar. Cuando te asalten, cuando te roben, ya no va a ser miedo, va a ser una experiencia. Desagradable, sí, dolorosa, se te murió alguien. Una experiencia traumática, un accidente financiero, tener que empezar de nuevo. Pero eso es una experiencia, ya no es miedo. Miedo es antes de que suceda algo. Por lo tanto, si sucede, es una experiencia. Y si no sucede, como suele ser en la mayoría de los casos, que no suceda, estás invirtiendo no solo tiempo en prestar atención a algo que no existe, sino que además prestando atención a algo que no existe y que es dañino, porque daña tu estructura energética, daña tu aura y por lo tanto termina dañando tu cuerpo, tu biología, generando desequilibrios en ti, generando enfermedades. Entonces, el miedo es algo que no existe. ¿Y dónde está el miedo? ¿Dónde está aquello a lo que le tememos? Dentro del espacio-tiempo, ¿dónde está? En el futuro. Es algo que no existe y que está en el futuro. Muy bien. Hablar del miedo por sí solo no tiene mucho sentido si no hablamos de su contraparte, que ya dije hace un rato, no es la valentía. Lo contrario al miedo no es ser valiente. Lo contrario al miedo es tener confianza, confiar, con fe. Confianza con fe. Tener fe. El problema es que la palabra fe ha estado siendo utilizada por miles de años por la religión. La fe o la confianza también tiene que ver con el futuro. Tú no confías en algo del pasado o del presente. Estás confiando de que en el futuro, ya sea una persona, estás confiando que esa persona en el futuro va a hacer bien su trabajo, van a hacer bien las cosas. Estoy confiando que en el futuro las cosas van a andar bien. Estoy confiando. Pero nuevamente, en esa proyección de confianza hacia el futuro, se te mete la idea de que en el futuro pueden suceder cosas buenas y cosas malas. Entonces generalmente vuelcas la confianza a que las cosas sean buenas. Y al pensar en que las cosas sean solo buenas, lo que estás diciendo es que si algo malo viene, eso me está generando miedo. Es una manera entonces de entorpecer la fe. La fe verdadera no es esperar que suceda algo bueno. La fe verdadera es confiar. Miren, Buda, Jesús, casi no hablaban del miedo. ¿Saben por qué? Hablan del miedo, por supuesto, pero casi no hablaban del miedo. ¿Por qué? Porque para ellos no existía el miedo. Porque son seres que están conectados con una amplia conciencia. Por lo tanto, confían ¿en qué? ¿En que va a salir todo bien? No. En que va a salir todo bien, pero no de la manera en que nosotros lo interpretamos. Va a salir todo bien en el sentido de que pase lo que pase. Aunque te echen de la pega, aunque quiebre tu empresa, aunque te enfermes, aunque alguien se vaya, aunque te abandonen, eso está creando un contexto apropiado de aprendizaje para tu vida, para tus cambios, para que tú evoluciones, para que tu conciencia se abra. Porque la vida es dinámica, no puede ser una vida estática pensando que eres un robot que estás diseñado para alimentarte, para criar hijos, para esto, para tomarte fotos, para pegarte un viaje. No, tienes que crecer en conciencia y la manera de crecer en conciencia es eliminando todas las sombras que hay dentro de ti y dentro de esas sombras están estos miedos que te paralizan. Estos miedos que te hacen tener una percepción de la vida, por lo tanto, ordenas tu vida basada en aquello a lo que le temes. La gente le teme a la muerte, ordena su vida porque se va a morir. Hace cosas porque se va a morir. Deja libros y cosas porque quiere trascender porque se va a morir. O tiene fe
en religiones que le prometen vida eterna porque me voy a morir. Pero cuando no existe la muerte dentro de ti, ¿cómo crees que se ordena la vida? Si dentro de ti, no es porque nadie te lo diga, no porque lo has leído en un libro, sino que porque tienes certeza de que realmente no mueres. Lo que muere es el cuerpo, la biología, pero tu ser es eterno, permanece y viene de antes, está ahora y seguirá después. Cuando alguien tiene esa certeza y confía en que la muerte es solo un paso, ¿cómo crees que ordena esta vida? ¿Cómo se ordena esta vida? De otra manera. Te dedicas a otras cosas, le das prioridad y celebras y agradeces y disfrutas otras cosas porque no estás huyendo de la muerte. No estás arrancando de la muerte, estás viviendo. Esa es la diferencia entre una persona que tiene conciencia y una que no tiene conciencia. La que no tiene conciencia cree en la vida y en la muerte. La que no tiene conciencia, su conciencia es del polvo viniste y al polvo vas a volver. Esa frase del Antiguo Testamento es para aquellos que están apegados a su cuerpo, creen que son biologías pensantes. Claro, entonces la biología pensante se muere la biología, vuelve al polvo de donde mismo vino, los átomos se separan, se digregan, vuelven a la naturaleza y junto con ello se va tu pensamiento, tus recuerdos, tu memoria y todo. Entonces vuelves al polvo. Esa conciencia de muerte es lo que se llama la conciencia del hombre en el caso de la idea judeo-cristiana que está escrita en el Génesis. Cuando el hombre adquiere libre albedrío, adquiere el yo individual y es porque comió esa manzana, ese fruto del bien y el mal, ¿se acuerdan? El hombre abrió los ojos y estaba muerto. O sea, cuando comieron del fruto, murieron. Ya no tienen esa conciencia colectiva y esa certeza de ser. Ahora tienen un yo individual que sabe que se va a morir, ve que su cuerpo envejece, ve que la muerte se aproxima. Entonces su conciencia de muerte, él está muerto. Estamos muertos. Hasta que seamos capaces de comer del árbol, del fruto del conocimiento. O sea, adquiramos conocimiento, adquiramos conciencia, entonces volveremos a vivir. ¿Pero cuándo? ¿A vivir cuándo? ¿En la eternidad? ¿Saben qué significa la eternidad? Me causa gracia porque generalmente todo lo que tiene que ver con la cultura judeo-cristiana se habla mucho de la eternidad, como que cuando te vas a morir, te vas a ir donde el Padre Celestial, a la eternidad. ¿A hacer qué? ¿Qué te imaginas que pudiera llegar a pasar en la eternidad? ¿Estar qué? ¿Te vas a sentar al lado de Dios Padre a no hacer nada durante siglos y siglos y siglos? La eternidad no es eso. La eternidad se refiere a la conciencia de que no mueres, a la conciencia de que si muero en esta encarnación, paso por un puente, abro una puerta y se abre otra puerta en otra dimensión, donde, claro, mi personalidad, mi cuerpo y estas cosas no van para el otro lado, va mi esencia, y mi esencia que estaba vestida del que yo soy ahora, se va a vestir de otro ser. Y ahí es donde la conciencia adquiere una relevancia tan importante. Por eso que los budistas y muchas religiones, incluso Jesús, aunque no lo hayan entendido, aspiran al momento de su muerte, porque en la iluminación, el iluminado tiene la oportunidad de morir conscientes y hacer el paso de una encarnación a la otra conscientemente. Entonces se llevan el recuerdo de esta vida, se llevan la memoria y están conscientes de quiénes fueron. Y así entonces están en lo que llamaríamos vida eterna. ¿Para qué? Para nacer en otro mundo, pero consciente. Ya no en esta rueda de la muerte que tenemos en este plano de encarnación, donde los seres humanos, la gran mayoría, viven muertos, o sea, viven con conciencia de muerte. Solo algunos pocos que elevan su conciencia salen de ahí. Entonces, ¿le tienen miedo a la muerte? ¿Cómo trabajar el miedo a la muerte? Tienes que trabajar en
La conciencia de la confianza de que eres. Para eso tienes que investigar en tu interior, en el silencio, sentir tu esencia, lo que está por sobre tu personalidad, lo que está dentro, no lo que está vestido de carne, no la carne, la esencia. Cuando conoces tu esencia, se despierta la confianza. Cuando se despierta la confianza en múltiples aspectos. Múltiples. La confianza, la subsistencia. En que no hay nada que me vaya a faltar. Confío en el universo. Confío en que si mi empresa quebró, voy a poder levantarme y crear otra cosa. Algo no estaba funcionando bien. Algo dentro del sistema que podríamos llamar el sistema de Dios. Todo, el todo. ¿Ya? El orden implicado. Dentro de este orden, esa empresa ya no cumplía el objetivo que tenía que cumplir. Y las personas que estaban ahí también tenían que moverse. Confiar en la vida, confiar en los procesos, confiar en los fenómenos. Claro, nos cuesta confiar en que Dios pudiera estar, o la inteligencia universal pudiera tener algo que ver con las desgracias que pasan, con el sufrimiento de las personas. Porque ahí decimos, para ahí no está Dios. ¿Cómo Dios puede permitir? Bueno, pero si Dios te dio libre albedrío, es para que vivas la vida a tu pinta. A tu pinta. De la manera en que tú lo consideres. Ahora, todos estamos bajo leyes universales de causa, efecto y un montón de otros principios que son los que rigen nuestra estadía aquí en la Tierra. Por lo tanto, la desgracia y el sufrimiento son inherentes a lo que ha creado cada ser humano. En eso hay que confiar. Confiar en que no hay un Dios que esté castigando a alguien, sino con que nosotros mismos terminamos castigándonos o terminamos viviendo situaciones desagradables con un propósito mayor, viviendo una carencia, un sufrimiento, con el propósito de trascender algo dentro de nosotros. Entonces, no se puede hablar de miedo si no hablamos de confianza, de fe, porque los dos son energías que proyectamos hacia el futuro. Ambas, el miedo y la confianza, las proyectamos hacia el futuro. Y no se puede proyectar las dos juntas. O tienes miedo o tienes fe. Lo que estoy diciendo es tremendamente importante, porque muchas personas que mal entienden lo que es la fe, porque la confunden con una fe religiosa, la confunden con la idea de que yo tengo fe para que ocurra lo que yo quiero que ocurra, o que no ocurra algo. Tampoco eso es fe. La confianza es que lo que deba suceder yo estoy dispuesto a aceptarlo. Hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan de los capítulos que hicimos al principio sobre el Padre Nuestro? Revisen el capítulo Hágase tu voluntad. Ahí estamos hablando de una entrega a que suceda lo que tenga que suceder, un acto de fe. La gran mayoría de las personas que padecen de miedo que le pase algo a mi hijo, miedo que me entren a robar, miedo no sé qué, que pueden llegar a ser miedos patológicos. Entonces, lo que tú le puedes decir a esa persona, mira, sí, en realidad tienes una enfermedad espiritual. No es que tú tengas miedo, lo que pasa es que tú no tienes fe. Entonces las personas se quedan así, a ver, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que tú no tienes fe. Y incluso habiendo personas que son creyentes, o sea, que creen en Dios, y tú les dices, tú no tienes fe. ¿Pero cómo? Si yo voy a la iglesia, yo rezo, yo todas las mañanas rezo, todas las noches rezo, yo le pido a Dios que me proteja, que me cuide, que... No tienes fe. Eso no es fe. La fe comienza cuando proyectas el futuro. Lo que tú tienes es creencia, tú crees en Dios, nada más. Pero tu creencia es pobre, es vaga, porque tu creencia es desde el presente hacia el pasado. Porque Dios siempre estuvo en tu vida. Miras para atrás y dices, oh, Diosito ha sido maravilloso conmigo. No, yo no tengo nada que decir. Sí, pero para atrás sucedieron montones de cosas que tú no esperabas. Sucedieron. Sin embargo, te sentiste acompañada por Dios, por el universo, por como quieras llamarle. Pero de aquí para adelante no eres capaz de poner a Dios en tu vida, porque crees que va a pasar algo, entonces ahí no está Dios. Si tú dices, no, es que tengo miedo que a mi hijo le vayan a asaltar o se vaya a perder en la vida, ahí no estás poniendo a Dios. Entonces en tu hijo no está Dios. No tienes confianza.
O pones la confianza, la pones condicionada a que suceda algo, o sea, o que no suceda algo, o que suceda lo que tú quieres que suceda. Hoy que vaya bien, que resulte esto, por ejemplo, un muchacho o tú mismo quieres que tu hijo quede en la universidad. Ay, Diosito, que quede en la universidad católica, por favor, que le vaya bien en la prueba, que gane, condicionando a que la fe es sí, yo tengo fe de que eso va a suceder. Y si no queda, entonces Dios no estuvo ahí. Entonces tu fe, ¿dónde quedó? Estás condicionando a la vida. Deja que la vida se exprese. Si no queda en esa universidad, quedará en otra. Y si no queda en ninguna y decide no estudiar en la universidad, es porque tiene otro camino en su vida. Pero tú no confías en los caminos de la vida. Tú confías en lo que tú crees que es lo correcto, que es lo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que es el miedo? Falta de fe, falta de confianza. ¿Cómo debo trabajar o qué debo hacer para superar el miedo? Trabaja en tu confianza. En la medida que aprendas a trabajar en tu confianza, el miedo se va a disipar. El problema es que como no te has puesto a trabajar en tu confianza, lo que hace el miedo es solicitar más y más y más información dentro de ti. El miedo es una emoción. Y esa emoción, que está gatillada, ya lo dijimos, se retroalimenta con pensamientos negativos, con suposiciones, y empieza a retroalimentarte y te empieza a invadir el miedo, lo que deviene en, lo que hemos hablado en capítulos anteriores, estrés, angustia, intranquilidad y todas estas cosas. ¿Qué produce la falta de fe y qué produce la fe? Vamos a verlos como resultados energéticos de lo que produce. La falta de fe o la desconfianza, o llamado también miedo, frente a una situación que estás viviendo, por ejemplo, te acaban de avisar de que te van a embargar tu casa, o hay un problema económico, capaz que perdamos no sé qué, te dijeron que tenías un tumor, hay una mancha en tu pulmón, no sabemos lo que es. En ese momento, lo que deviene en forma natural en tu vida es crear drama. Es la energía que sucede al miedo, a este estado de incertidumbre. Creas drama, o sea, no te puedo creer, entonces llamas por teléfono a esto, uy, mira lo que me pasó, y vamos a consultar a otro médico, o hagamos esto otro, y todo el mundo se empieza a enterar, y todos te empiezan a aconsejar, y empiezan a sentir lástima de ti, o empiezan a competir contigo con cosas que son más terribles que le pasan a otros, pero como sea, la vida se llena de drama. Esa es una energía que se desprende de el núcleo inicial, que es el miedo, la falta de confianza. Drama, energía dramática. ¿Qué ocurriría o qué ocurre si tú eres una persona con una conciencia desarrollada y cuando recibes esa noticia, en lugar de crear drama, te conectas con tu interior, aceptas el desafío, lo que sea que tengas que vivir, lo llevas a tu interior y decides no dramatizar. Decides poner ahí confianza, fe. ¿En qué? Voy a estar atento. A lo mejor tienes algo que ver en la solución. A lo mejor la solución va a venir de afuera porque son otras las personas que tienen que ver con cómo se soluciona este problema. Pero en ese momento tú decides no dramatizar. ¿Qué crees que sucede cuando no dramatizas? Nada. O sea, ya... Oye, no me voy a preocupar. Es como que me despreocupo del problema que se me va a presentar. No va a suceder nada. ¿Tú crees que no sucede nada? Sucede. Cuando lo haces con conciencia, cuando decides no dramatizar, sucede algo maravilloso. No lo hablé en el capítulo de paz o tranquilidad, cuando hablé de la paz, pero lo voy a mencionar ahora. Cuando tú decides no dramatizar y estás frente a un problema, pequeño o muy grande, en ese momento, de la misma forma que el miedo crea drama, una energía dramática, la paz crea una energía de paz.
te invade la paz, te invade un estado de gracia en la paz. Derramas paz. Y esa paz que estás derramando, porque tú solito, porque no tienes la paz, esa paz no se contagia. Tú no tienes que llamar a alguien y decir, oye, me pasó tal cosa y decidí no hacer nada porque estoy creando paz. No, es algo tuyo, personal. No tiene por qué enterarse los demás. A lo mejor te avisaron que tenías cáncer o un posible cáncer, y en lugar de contaminar a toda tu familia con la posibilidad del posible cáncer, tú solito dijiste, voy a ir a hacerme los exámenes. Cuando sepa todo, ahí veré si hablo o no hablo. Capaz que pasó 1 mes, 2 meses, se supo, a lo mejor no era nada. Durante ese tiempo, si tú fuiste capaz de mantener la serenidad, la paz y en control tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y reacciones, lo que hiciste fue crear paz y te transformaste en un ser luminoso, un ser que irradiaba algo extraño, algo que los demás olfateaban de manera, ¿qué le pasará a esta persona? Oye, esa persona está como luminosa, ¿sí? A mayor sea el problema, mayor la luminosidad que puedes irradiar por estar decidiendo internamente no dramatizar. Estás haciendo internamente, con la decisión que tomaste, estás decidiendo proyectar esa fe. Y esa fe es contagiosa. Algo creas a tu alrededor. Por lo tanto, muchos maestros espirituales, lo habrás leído por ahí, dicen que los problemas, en general, todos los desafíos que vives en la vida, son una gran oportunidad. Porque de aquello que aparentemente es malo, puedes hacer algo bueno. O sea, aquello que se creó para crear drama, sensación de injusticia, dolor, sufrimiento, tú lo transformaste todo en creación de paz. Creaste paz. Se puede crear paz. Tú puedes crear paz. Lo único que necesitas, ¿cuál es el ingrediente para crear paz? ¿Cuál es el ingrediente que se necesita para crear paz? Un problema. Un problema. Problema chico, creas paz chica. Un problema grande, creas paz grande. ¿Cómo que se crea paz? Se irradia una energía pacífica. Cuando no pasa nada, estás en paz, sí, pero no estás irradiando esa paz. Estás en paz. Estoy en tranquilidad, en paz interior. Pero sucede algo terrible, catastrófico. Tú te mantienes en paz. Esa paz tuya, la mirada tuya, las palabras que salgan de ti, van a afectar y van a ser muy efectivas en el corazón de muchas personas. Así es, vas a afectar positivamente a muchas personas porque vas a irradiar lo contrario al miedo. El miedo irradia drama y la fe irradia paz. Hasta aquí vamos a dejar esta conversación sobre el miedo, algo que no existe, algo a lo que le das poder y algo que puedes evitar mantener dentro de ti, adquiriendo conciencia. Por eso estamos acá en unos capítulos sobre conciencia y sentido. Los invito a seguir viendo o revisando los capítulos anteriores. Hay mucha gente que está atrasada ahí, los suscriptores, el número de suscriptores no se condice con el número de visitas, o sea que hay gente que está revisando de manera más lenta los capítulos. Esperemos que esa gente vaya revisando los capítulos, se vayan acercando al número donde quede más o menos equilibrado y ojalá tengamos nuevos suscriptores. Voy a hacer como les dije, voy a parar, voy a tener un receso y voy a volver la primera semana de agosto con nuevos capítulos de conciencia y sentido. Mientras tanto, compartan, tengamos más gente, más suscriptores, hagámoslo para que tengamos un grupo interesante y podamos crear esa masa crítica que necesitamos para hacer cambios en nuestra vida. Conciencia y sentido con las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de Jesús y mis reflexiones en torno a la vida. Nos vemos en un próximo capítulo.